La paz de Cristo, la comunión del Espíritu Santo abunde plenamente en cada uno de ustedes. Cuando yo recibo una llamada del pastor Rigoberto para invitarme a venir a compartir la palabra, después de que colgamos el teléfono, mi cuerpo empieza a temblar. Porque es que, al menos es mi experiencia, no importa que ya hayan pasado 30 años en el ministerio, pero cada que voy a predicar, yo siento delante de Dios la enorme responsabilidad. Porque cualquier cosa que yo predique mía de la carne es un daño que les voy a hacer a ustedes. Y eso me hace sentir un gran temor. Y por eso necesito acudir continuamente a Dios. Porque yo no quiero ser como quizás algunos han llegado a ese punto. Ya con la experiencia me basta. Yo ya no necesito leer ni estudiar mucho la Biblia. Y ustedes los oirán como predican en algunas ocasiones y sin criticar a nadie, es un ejemplo que doy. Uno escucha cuidadosamente un mensaje y nos damos cuenta que parece una ensalada de frutas santa. Hablan de todo, de los diezmos, de la salvación, de la gracia, del perdón, de la resurrección, del arrebatamiento, y al final uno no sabe cuál era el mensaje. Y yo a eso le temo. Le temo, es una responsabilidad enorme. Así que yo le doy las gracias a Dios porque ha puesto en el corazón del pastor y en ustedes el deseo de recibirme siempre, de aceptarme aquí. No lo merezco, pero cuando me hacen la invitación, yo con todo mi corazón, con toda delicadeza y responsabilidad la acepto. Porque he decidido desde el día que el Señor me salvó que cuando Dios abre una puerta, yo tengo que entrar por ella para gloria de su nombre. Y yo espero cada que me paro detrás de este púlpito o de cualquier otro púlpito, anhelo que Dios obre, que Dios hable, que Dios ministre sus corazones, sus vidas, para que no digan después, ese viejito es muy aburridor. Yo no me gusta como predica. Pero bueno, que Dios le dé gracia a los ancianos también es bendición. Así que pongan sus ojos en Cristo, no los quiten de Él. Porque si los ponen en mí, de aquí salen frustrados, amargados, aburridos y sin bendición. Así que los invito para abrir sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios capítulo 10. Allí hay una porción de la palabra preciosa para el mensaje de esta hora. Yo creo que lo que menciona aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, todos lo hemos vivido, todos lo estamos viviendo y todos lo vamos a vivir. Porque eso no termina sino hasta cuando estemos en la presencia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, gracias por ser tan reverentes al Señor y a su palabra, se pusieron en pies. Comenzando en el versículo 3 al 5 dice así la preciosa palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Padre, estamos en tu casa, en los atrios de tu casa, en tu divina presencia, porque tú estás aquí, Señor. Tú eres el invitado de honor, tú eres el invitado más importante y sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Por eso te pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en tu misericordia que es nueva cada mañana, por el amor tan especial con que nos amas, yo te pido una vez más, Señor, háblanos a todos, toca nuestra conciencia, sacude nuestro corazón y edifícanos conforme a tus planes y según tu voluntad,
para gloria tuya, regocijo y bendición nuestro. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Pareciera que el tema del que yo les voy a hablar, cómo lograr victorias espirituales, pareciera que no concuerda con el texto bíblico que leímos, pero se van a dar cuenta que sí. Amén. Para empezar, yo quiero decirles que el ministerio que yo estoy ejerciendo, no lo estoy ejerciendo por una decisión en mi carne, por un capricho de emociones y pensamientos encontrados, de ninguna manera. La verdad, Dios la sabe, mi esposa también, es de que yo nunca pensé en ser un predicador o un hombre que enseñara la palabra de Dios. Yo vine a este país con un propósito muy distinto. Quizás ustedes también. Pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Créalo. Tenemos que tratar de identificar ese plan y eso se consigue mediante mediante la oración, humillarnos en la presencia de Dios, leer, estudiar y reflexionar, meditar en la palabra de Dios, pedirle la dirección de nuestra vida, la dirección de nuestros caminos y pues mis amados en Cristo, serle fiel al Señor en todo momento frente a cualquier circunstancia. Así que el ministerio en el que me encuentro hoy en día es por la gracia de Dios. Él me llamó cuando yo menos lo esperaba. Cuando estaba dispuesto a ponerle fin a los días de mi vida, la gracia de Dios me alcanzó y me libró a 3 horas del infierno. Ese día fue una manifestación sobrenatural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida impresionante. Nunca lo había sentido como católico que era, nunca lo había vivido, nunca lo había percibido. Pero aquello nadie lo puede borrar de mi mente, de mi corazón ni mi conciencia y me lo llevaré en mi espíritu para la presencia del Señor un día. Pero desde ese día que el Señor me salvó, sin darme cuenta, sin saberlo en ese momento, pasaron unos 2 o 3 días hasta que pude darme cuenta de eso, que el Señor me estaba llamando al evangelio, al ministerio. Y por lo que ocurrió y lo que yo sentí en mí, Él puso en mi mente y en mi corazón. Ustedes saben que en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 13, la palabra de Dios dice que Dios es el que pone los pensamientos en el corazón de los hombres. Y lo que vino a mi corazón fue que le dije a mi esposa, mami, quisiera comprarme un par de parlantes, ponerlos encima del carro e irme de estado en estado, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, para decirle a la gente que huyan de Satanás, que se entreguen a Cristo, porque Él quiere salvarlos y ellos necesitan la salvación. Ahí 2 o 3 días después me enseñó mi pastor, que ya está con el Señor, que el llamado era al evangelismo. La diferencia entre el evangelismo y el pastorado es que el evangelismo es un ministerio de itinerario y el pastorado es estar ahí apacentando las ovejas, enseñando la palabra, orando por ellas, cuidando de ellas, enseñando en el instituto bíblico como lo hace su extraordinario pastor Rigoberto. Así es que funciona. Entonces, mis amados en Cristo, desde ese primer día que el Señor me salvó, yo oré a Dios pidiéndole dirección. Y quizás lo que le pedí fue un poco atrevido porque le dije que me enseñara a predicar como Él. Que yo no quería ser uno más del montón. Yo quería ser uno de los buenos, dedicado, consagrado en espíritu, alma y cuerpo, guardado en santidad para Él. Que me enseñara a predicar por eso como Él. Y también asimismo me hice el propósito de mantener una estrecha y firme comunión con Él. Porque es que si no hay comunión, compañerismo con Dios, no hay nada. Es la única forma de poder buscar la voluntad, agradar al Señor y estar en la mejor condición moral, espiritual, para cuando predico el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para que muchos sean renovados,
Hoy tenemos un visitante, no sé dónde está el Señor. Quiero levantar la mano, el Señor. Dios, gloria a Dios, gracias por estar aquí, lo felicito, está en el lugar perfecto. Esta es una iglesia de sana doctrina con un excelente pastor, el pastor Rigoberto. Yo soy un amigo invitado por él esta noche, pero usted no está aquí por un accidente, por un caso fortuito, ni por un acto de coincidencia. Usted está aquí porque hace millones de años antes de la eternidad, Dios en los halls del cielo, en las oficinas celestiales de administración y de oración, Dios tenía preparado este día para que usted estuviera hoy aquí. Abra su corazón al Señor porque Él quiere bendecirle. Amén. Dios quiere que muchos sean alcanzados y reciban a Cristo para que Él les regale el don del arrepentimiento, el perdón de los pecados y el regalo más espectacular, extraordinario, incomparable, invaluable que es la salvación eterna. Y entonces en esas condiciones es que podemos luchar para alcanzar grandes victorias espirituales que Dios tiene preparadas para cada uno de ustedes, para el pastor Rigo, su esposa, su familia y también para nosotros. Amén, amén y amén. Así con esa mediana introducción, quiero decirles que un verdadero obrero del Señor, un verdadero cristiano, no obra en la carne. Es nuestra tendencia, porque nuestra naturaleza es carnal. Pero en la epístola de Romanos el Espíritu nos habla a través del apóstol Pablo y dice que Pablo descubrió una nueva ley, que se dio cuenta que en su carne habitaba el mal, que puede saber ahora que en su carne habita el pecado y que lo que él quería hacer no lo podía hacer y lo que no quería hacer era lo que hacía, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hace usted cuando hay un agresivo en la carretera, que hoy abundan, que dicen groserías, que expresan malas palabras y malos sentimientos con las manos, que dicen cantidad de cosas, nos insultan, etcétera? Porque si va uno despacio lo insultan, si va muy rápido también. Bueno, por todo no falta quien ofenda. Pero nosotros no podemos descender ahí. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 el Señor dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Los otros son reyes o sacerdotes o ministros de Satanás al servicio del infierno, pero no de Dios. Y no podemos descender a ese nivel. Por eso un verdadero cristiano no debe proceder en la carne. En la segunda epístola de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice la preciosa palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no actuamos, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de proceder ante otros no debe de ser en la carne. Aunque es entendible que la condición de todo ser humano en la vida terrenal es en la carne. Eso es lo que tenemos, ese es nuestro estuche de las apariencias y la hipocresía, la carne. Y en esa carne están las debilidades, las limitaciones y las necesidades de todo humano. Aparentamos que no tenemos necesidades, pero a lo mejor tenemos más necesidades que todos, ¿verdad? Y siempre estamos sonrientes porque tenemos el fruto del Espíritu Santo y la comunión con Dios y la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y porque cuando tenemos una relación con Dios, dice por ahí una alabanza de las viejitas, que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces siempre estamos alegres, expresamos el gozo, la dicha, la felicidad de saber que estamos en las manos de Dios. Pero no podemos negar las debilidades, las limitaciones y las necesidades de nuestra naturaleza humana. Y hay que tener en cuenta que ni ningún hombre que se haya sido escogido y llamado por Dios para predicar el evangelio, ninguno de nosotros, en ninguna parte del mundo, por famoso que sea, por poderoso que sea política o económicamente, ningún hombre es excepto de esa situación carnal. Debilidades, limitaciones y necesidades. Así que yo les transmito esto porque me parece que lo debo compartir con ustedes.
Cuando yo nací de nuevo y conocí al Señor y a caminar con el Señor, yo escogí una cosa, y es que le propuse al Señor que me ayudara para estar siempre seguro de no proceder en la carne. Porque es que cuando yo estaba muchacho, que no hace mucho tiempo atrás, cuando estaba joven, yo prendía rodado. Aquí todos manejamos carro automático, pero en sus países y en el mío era el carro estándar, ¿no? El de cambios, el de caja de cambios. Y cuando algo fallaba, no era sino ponerle la pila de hombres detrás para que lo empujaran, uno ponía el clutch y prendía, ¿verdad? Bueno, mis amados en Cristo, pues la verdad que esa es una realidad de la que no nos podemos desprender. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude siempre para estar seguros de no proceder ni tomar decisiones en la carne. Vamos a hablar del matrimonio. Gracias, Señor. Cuando el esposo ha trabajado 9 horas por allá en la construcción, en la electricidad, en la plomería, manejando, disfrutando de todo el bienestar y la calma en las carreteras de Georgia o de cualquier país o de cualquier lugar, y llega a la casa dichoso, feliz, en calma, con hambre, con sed, con agotamiento físico, y le dice, mamita, ¿qué me tiene de comer? Dice, nada. ¿Y por qué? Es que estaba viendo la telenovela de Simplemente María. Y el marido, en la condición que llega, pues es como un volcán en erupción. Explota, ¿verdad? Eso es actuar en la carne. Pero toda ofensa o todo desacuerdo verbal en la carne o natural debe tener una respuesta espiritual. Y eso lo tenemos que poner en práctica y esforzarnos. Yo les voy a dar una clave cómo tratar de hacerlo. Por ejemplo, mañana usted diga, la esposa diga, cuando mi esposo me grite, yo me que voy a quedar callada. Si es al contrario, entonces el esposo diga, cuando mi esposa me grite, yo me voy a quedar callado. Y cuando lo haga una vez, gloria a Dios, ya lo hice, voy a intentarlo otra vez. Y así vamos entrando en ese hábito, en esa disciplina, para poder aprender a no responder en la carne. Pónganlo en práctica y se van a dar cuenta. Se lo digo yo que este año con mi esposa, dentro de muy poco, ya celebramos 50 años de matrimonio. Es así, por eso llevamos 50. Porque hemos aprendido a soportarnos, a tenernos paciencia, a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos el uno al otro. Entonces, mis amados en Cristo, hay que aprender a no tomar decisiones según la carne, a actuar, a responder tan rápido en la carne. Debe ser todo lo contrario. Ahora le voy a decir otra gran verdad. A lo mejor eso va a ser motivo para que le digan al pastor Rigoberto al final o mañana, mire pastor, por favor no vuelva a traer ese viejito aquí. Pero no importa, está bien. Yo cumplo con decir lo que tengo que decir para gloria de Cristo. El que recibe, recibe, y el que no, pues se perdió la bendición. Pero la verdad es la siguiente. Si usted es un cristiano desde hace 60 años, pero no ora, usted no está en nada. Usted no es un cristiano ni cristiana, usted es un cristino. Usted no sabe dialogar con Dios. Usted no tiene comunión con Dios. Lo que nos permite tener comunión, diálogo, compañerismo con Dios es la oración. Hay que orar. Usted dice, pero usted dice eso, pastor, porque como es pastor se la gana suave, dormirá hasta las 9 o 10 de la noche, y como es viejito dormirá hasta las 11:30. Está equivocado, baby. Bien equivocado. Los viejitos, entre más edad tenemos, menos dormimos. Y menos cuando somos hijos de Dios. Les voy a contar esto para gloria del Señor. Hay días que el Señor nos despierta a mi esposa al tiempo y no podemos dormir.
que quedamos como si nos hubiéramos tomado 40 vitaminas de multivitaminas llenos de energía a las 3 de la mañana. El Señor quiere que oremos. Nos levantamos, nos vamos a la sala, una luz suavecita y allí comenzamos a orar. Y nos leemos 15 o 20 capítulos de la Biblia. Terminamos de leer y seguimos orando. Hemos orado por esta iglesia, hemos orado por el pastor Rigoberto, porque creo que es la mejor manera de recompensar el que ustedes me toleren para venir a predicar aquí. Y darle gracias a Dios por sus vidas, por la nuestra. Gracias, 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 gracias. Yo generalmente lo último que hago es pedirle a Dios, siempre le doy gracias. Me gusta expresarle gratitud de corazón a mi Señor. Entonces, ore sin cesar. ¿Quién se acuerda aquí que dice Primera de Tesalonicenses 5:17? 500 dólares de multa ya. Ninguno. No oran. Segunda de Corintios 5:17 dice, orad sin cesar. Eso quiere decir que Dios nos manda a orar en todo tiempo. Cuando usted vaya en el carro no ponga la canción de La Puerta Negra y la de Lucio Vascos y la de Rata de Cuatro Patas. Entonces, eso no es bueno, eso no edifica, eso contamina. Ponga alabanzas, alabe a Dios, dele gracias, hable con Dios, pídale que lo lleve, que lo traiga, que lo proteja, a sus hijos, su familia. Ore por sus pastores, cúbranlo en oración, bendígalo, que donde va todo el día, que regrese bien, saludable, bendecido, lleno de paz, de júbilo. La oración es un arma poderosa, iglesia. ¿Para qué oramos? Para que Dios nos dé paciencia. Porque cuando queremos algo, lo queremos, pero no para hoy. Ayer, ya, démelo, Señor, ya. No tenemos paciencia. Y el Señor dice, tranquilo. Tus tiempos no son mis tiempos. Tus planes no son mis planes. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Isaías capítulo 51. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, también mis pensamientos son altos que sus pensamientos y los míos, dice el Señor. Paciencia. Dígale a su compañero de asiento, cuando ore a Dios, tenga paciencia. Pídale a Dios que le revele con toda seguridad, que le dé dirección a su vida, que enderezca los caminos que usted ha torcido. Si usted es una persona terca, caprichosa, que ve que por este huequito no cabe su cabeza, pero insiste en pasarla, bueno, se va a romper la cabeza, pero dígale a Dios que le quite ese capricho. Que no sea tan rebelde, que no sea tan desobediente. La rebeldía, hermano, yo le digo así, la rebeldía es la hermanita siamés de la autosuficiencia y el orgullo. Por eso es rebelde. Porque es lo mío y lo mío y lo mío, autosuficiente, es egocentrismo. Así que hay que tener cuidado con eso, mis amados en Cristo. Y hay que pedirle a Dios que nos dé dirección y que nos dé la confirmación de lo que necesitamos decidir conforme a la voluntad de Dios. Eso requiere que nosotros seamos espirituales. Yo le pido a Dios que me dé dirección, pero tengo que estar atento a la voz del Señor, al sentir, a la decisión, a la revelación de Dios, para yo moverme en el espíritu y entonces tomar decisiones espirituales. Dios es espíritu. Pide que le alabemos en espíritu y en verdad. Y también pide que le escuchemos con el espíritu, con los oídos del espíritu, no de la carne, porque Él no es carne. Él nos habla a la conciencia espiritual, no al oído carnal. ¿Lo están recibiendo? Gloria a Dios. Entonces, basados por ejemplo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, allí dice la palabra de Dios. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor tiene su ejército. Ustedes recordarán en el libro de Números, del libro de Números no, me olvidó el pasaje, se me truncaron los cables de la computer ahorita, pero cuando Goliat vino a desafiar a Israel, ¿qué hizo David? Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a ultrajar los escuadrones de Jehová de los ejércitos?
Hoy en día la iglesia de Dios, una iglesia como esta de sana doctrina, es un escuadrón militar espiritualmente hablando al servicio de Cristo Jesús. Así que mis amados en el Señor, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor no nos está diciendo ahí algo como esto. Tú pues sufre penalidades como obrero del Señor. Dios no nos llamó para que nos tengan limosina, para que nos reciban en carpeta roja, no nos van a dar el premio Aguar Latino ni nada de esas cosas. Nos van a dar algo mucho más maravilloso, importante que eso. La corona de gloria incorruptible que recibirá todo aquel que le ame y le obedezca hasta el final, dice el Señor. Aleluya. Entonces dice que sufre penalidades, nos llamó a sufrir. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban en bachillerato leyeron por el libro aquel de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Cuando ahí hay una partecita, yo recuerdo eso, estaba yo en segundo bachillerato, era un muchachito empezando a vivir, y me acuerdo que decía una partecita donde Don Quijote le dijo a Sancho Panza, cuando el árbol no tiene frutos nadie le tira piedras, pero cuando el árbol tiene suficiente fruto, todos le tiran piedra. Cuando la iglesia está con deseos de construir un templo nuevo, cuando la iglesia necesita un liderazgo fiel, un liderazgo que no dude de las cosas de Dios, un liderazgo que en oración respalde la iniciativa del pastor, un liderazgo que quiere servirle a Dios, un liderazgo que quiere decir, yo quiero que el Señor ensanche mi territorio hacia el sur, hacia el norte, al oriente, al occidente, Señor, extiende mis estacas para que nosotros nos multipliquemos y ganemos almas y demos fruto en abundancia para el reino de Cristo Jesús. Ese es un soldado al servicio del Señor que por ser así va a sufrir. ¿Sabe quién es el que no sufre? El vago que no ora, que no estudia la palabra, que vive en la carne. El que no tiene tiempo para nada. El que no piensa sino en el trabajo y el dinero. El que está casado y no hace sino murar las mujeres que no le corresponden. ¿Aló? ¿Le cayó la gota fría, hermano? No tiene que ser así, hermano. A mí no me gusta predicar el evangelio con aspirina ni Tylenol. Usted toma un Tylenol para el dolor de cabeza, le pasa y a la hora le vuelve y más fuerte. El evangelio hay que darlo como es, como está escrito, sin agregarle, sin quitarle, tal y como es, en el amor del Señor y para gloria de Él. Entonces Dios nos llama a sufrir penalidades, pero ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor ahí? Que cuando estemos sufriendo en el evangelio, cuando estamos sin miembros en la iglesia, a mí me pasó. ¿Les cuento un poquito de eso o no? No importa si salimos a la medianoche de aquí. Ok, ya, pastor, no importa, está bien. Entonces, mire, nosotros teníamos en Peachtree Industrials antes de que llegara Obama a la presidencia, teníamos una iglesia muy bonita con muchos miembros. Teníamos el domingo a las 11 de la mañana un culto, full house. Teníamos otro servicio los domingos a las 5 de la tarde. Siempre un servicio de las 5 de la tarde era entre 40 a 70 personas. Teníamos programas radiales, teníamos programa en televisión. Yo salía a predicar, porque es que yo no me puedo quedar mucho dentro del templo. Yo siento que el techo se me va a caer, que las paredes me van a aplastar, yo tengo que salir. Entonces yo me iba a predicar a los parques, allá en Norcross. Y venían los pandilleros, con mi esposa, una mujer al servicio de Dios. Ella conseguía cositas y por ejemplo, la semana antes del Día de las Madres, un sábado, nos íbamos a un lugar peligroso ahí lleno de pandillas y de cosas feas y llevamos el piano y llevamos todos los instrumentos que teníamos, nos paramos allí. Cuando nos vimos rodeados de todos esos pandilleros. Y uno que estaba dice, ay, pastor, los instrumentos, vienen por ellos. Yo le dije, no, en el nombre del Señor. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, gloria a Dios.
Y cuando yo le digo así, mi esposa sale y dice, mire, le tengo un regalito para que le lleve cada uno a su mamá, vea, llévele esto a su mamita, su mami los está pensando en esta hora, su mami los adora, su mami los quiere más de lo que usted se imagine. Esos hombres recibieron y se fueron. Se lo digo delante de Dios. Mi esposa les dio el regalo y se fueron. No hicieron nada. Y entre ellos hicieron la propaganda, salíamos por todas partes y nadie nos molestaba. Pero hay que predicar. A mí me encanta. A mí me encanta predicar en la calle, porque el que no quiere venir a la iglesia, yo voy por ellos a la calle. Y así era el ministerio allá. Teníamos escuela de líderes, teníamos escuela, el estudio bíblico para la iglesia, en fin, grupo de jóvenes. Mi hijo Oscar, que también predica la palabra de Dios, es el menor de mis 4 hijos, él era el pastor de los jóvenes, lo amaban, hizo un ministerio tremendo. Y en fin, hermano, llegó el presidente Obama, que yo les voy a dar papeles a los indocumentados, voten por mí, que se les acabó su sufrimiento. Llegó a la Casa Blanca y en el primer año deportó más de 2 millones de latinos. Se burló de la necesidad de los latinos, los traicionó, los engañó. Eso no se hace, es un oportunista. Para mí, una persona como... ¿Digo lo que iba a decir? No, mejor no, es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo que sí les digo, a mí me dolió mucho que hubiera hecho eso. Nosotros perdimos un buen número de miembros, casi acaba con la iglesia. Y luego viene la ñapa del diablo, vino el COVID y ahí sí. Y hemos venido pasando muchas dificultades. Hasta el punto que yo le dije, Señor, si tú no haces nada hoy, Rocafuerte hay que darle cristiana sepultura. No había nada que hacer. No había gente, no había dinero. Había que darle cristiana sepultura. Queda en los recuerdos del corazón y la conciencia de lo que se hizo para el Señor. Y el Señor obró y nos llevó a un lugar y ahí estamos y vamos a cumplir ya 3 años ahí. Luchando contra la corriente, contra viento y marea, pero viera la oposición del adversario. Terrible, terrible, hermanos. Terrible. Y eso nos llevó, escúchelo bien, no tomar decisiones apresuradas en la carne. Eso nos llevó a mi esposa y a mí a plantearle algo al Señor en oración. Y fue, Señor, vamos a esperar hasta el 31 de diciembre del 2023. Si tú no haces nada para comenzar el año entre enero y febrero, y no vemos que tú quieres edificar tu casa, y que no seamos nosotros en la carne tratar de edificarla, pues entenderemos que tú crees que ya este ciclo para mí se cerró y se acabará el ministerio en Rocafuerte. Y le pusimos eso en junio del 2023. Llegó diciembre y aquí estamos predicando. Yo le temo mucho desobedecerle a Dios. La disciplina de Dios es fuerte y dolorosa. Pero el que tiene paciencia, el que espera con paciencia, el que confía en Dios, el que espera en los tiempos de Dios, en el tiempo de Dios recibirá su recompensa. ¿Cómo será? Yo no sé. Pero Dios nunca se queda con nada. Amén. Entonces Dios nos llama a sufrir y nos dice, cuando estén sufriendo penalidades, no abandonen el ministerio para que se vayan a abrir allá un asadero de pollo. Por eso dice, no se enreden en los negocios de la vida. Tenemos que estar como dijo Jesús cuando estaban en el empadronamiento y se le fue a Jesús y a María y no lo encontraban y lo encontraron allá en el Sanedrín predicando y le dijeron, pero ¿por qué haces eso, Jesús? Dijo, pero María, José, ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre debo de estar? A eso nos llamó el Señor, ahí tenemos que estar hasta cuando Él diga, ya, basta. Yo creo firmemente que a mí me puede decir el Señor como le dijo a Moisés. Moisés, sube allá a la cima del monte Nebo, porque vas a ser reunido con tu familia lo mismo que tu hermano Aarón. Es tiempo de morir. Hasta chévere saber cuándo va a morir. Se prepara. Que no lo llegue por sorpresa. Se alcanza uno a despedir con abrazos rompecostillas de todos. Entonces, no abandonemos el ministerio por enredarnos en los negocios de la vida.
¿Qué quiere decir esto? Que las armas del combate del verdadero obrero, del verdadero cristiano, no son mundanas, no son carnales, no son terrenales, son espirituales, iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, dice la Escritura en Efesios 6, que no es contra carne y sangre, es decir, no es de persona a persona. Nuestra lucha es con las huestes espirituales de maldad, Satanás y los demonios. Y uno no puede pararse a resistir a Satanás y a los demonios si no está lleno del Señor, si no está lleno de palabra, si no habla con Dios. Yo siempre acostumbro a dar este ejemplo porque no se me ha ocurrido otro mejor. ¿Esta es natural? No. Pero cuando es una planta natural y no le ponemos agua, la tierra se endurece. Las hojas de la planta se van poniendo amarillas y se van desgonzando y muere. Como el agua es tan importante para las plantas, así de importante es la oración para el cristiano. Para que no nos vamos marchitando, para que no nos vayamos secando, para que no dejemos de tener esa comunicación con Dios, para decirle, Señor, mire, aquí estoy. Necesito tantas cosas de ti, Padre amado, pero antes de pedírtelas, no quiero estar preocupado por lo que no tengo, sino darte gracias por lo que me has permitido recibir. Por ahí se va. Esa es la vida del verdadero creyente, iglesia. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso quiere decir, no le demos gusto a las concupiscencias y apetitos desordenados de la carne por el pecado que habita en ella. No estemos de acuerdo con la carne porque la carne nos quiere apartar de Dios, nos quiere llevar al pecado. Andemos en el Espíritu que nos quiere mantener en la presencia de Dios, lleno de la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hallen a ustedes y a mí aptos para toda buena obra. Amén, amén y amén. Aleluya. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las armas del verdadero cristiano no son simplemente armas. Las armas que Dios nos da, con las que Él nos equipa, tienen el poder de Dios. Aleluya. Lo repito, las armas con que nosotros tenemos la guerra espiritual no son carnales, son del cielo, sobrenaturales. Poseen el poder de Dios para derribar toda clase de fortalezas y así nosotros poder alcanzar grandes victorias espirituales. Como dice aquella alabanza, para liberar, para sanar, para restaurar y para destruir toda obra de maldad. Ustedes y yo tenemos que estar preparados en todo momento, en todo lugar así. Tiene que ser, hermanos, si somos verdaderos cristianos. Dios no nos llamó para ser el del montón, nos llamó para ser excepcionales, para ser ejemplo. Dios es especial y sus hijos tienen que ser especiales. Cuando el padre es mediocre, los hijos son mediocres. Pero cuando el Padre es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, los hijos quieren que el papá le enseñe eso. Amén, iglesia. Entonces, tenemos que lograr que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. No es difícil, no es fácil hoy en día. Yo me pongo a mirar hace 30 años atrás. Hombre, uno hablaba de Dios y la gente rápido ponía a llorar y sí, y el domingo si no tenían carro uno pasaba y llegaban a la iglesia y se quedaban. Hoy en día ni regalándoles $1,000 para que vayan al culto. Nadie quiere ir. La respuesta que le dan a uno los millennials, yo no sé de quién se le ocurrió ese nombre, del infierno. Los millennials, yo no necesito eso. Yo no tengo que estar en una iglesia. ¿Usted cómo me comprueba que esa es la iglesia? Yo tengo muchos argumentos para mostrar. Uno bien sencillito, ahí les va.
Por ejemplo, cuando termina el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento comienza, que es Mateo, entre esos dos libros hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. Digo silencio de Dios porque los que están estudiando teología y Biblia ya deben de haber aprendido que 400 años de silencio se refiere a que Dios durante esos 400 años no le habló a Israel, comenzó a hablarle a los gentiles. Sin embargo, muchas de esas cosas que están ahí ocurren y se llevan a cabo, se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Qué mente humana puede hacer eso? Ni siquiera el que le llaman profeta Nostradamus, que no era profeta, era un ocultista. Ni a las brujas que andan por ahí en los noticieros y en televisión adivinando la suerte y leyendo las cartas y toda esa vaina son siervas de Satanás, no de Dios. Entonces, mis amados en Cristo, hay que tener eso bien claro. ¿Estamos bien hasta ahí? No es fácil que las almas vengan a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Duplicar la oración, multiplicar la oración, orar y orar y orar. La guerra es espiritual. Y la oración es un alma poderosísima. Dios dice que la oración del justo puede que un poquito. ¿Cómo? No oigo. ¿Por qué no oramos? Mire, si a mí me invitan al finalizar el culto a comer pupusas, me como 40. Me invitan a orar y no oro. ¿Qué estoy demostrando yo ahí? Carne. Hermanos, hay que hacer uso de las armas que Dios nos dio para la guerra espiritual. Diga conmigo, iglesia, repítanlo fuerte. Todo desafío carnal debe recibir de mí una respuesta espiritual. Porque yo soy un hijo de Dios y el enemigo no tiene parte conmigo. Amén. Tenemos que doblegar la carne, hermanos. Tenemos que sacrificar la carne para quitarle poder y que no esté tan disponible para servirle al pecado. Y mientras oremos y nos llenemos de palabra, estamos fortaleciendo el espíritu para resistir los ataques del maligno. Ahora, ustedes recuerdan, mis amados en Cristo, cuando Goliat, ahora sí llegamos a donde Goliat, el enano filisteo, era un paladín del ejército de los filisteos. Y vino y arengó y humilló y desafió y maltrató verbalmente 40 días de día y de noche al pueblo de Israel. Y dice la escritura ahí en el libro que los varones de Dios o los varones de Israel huían del gigante y se escondían porque tenían temor. Pero Dios, cuando usted y yo tenemos temor, Dios nos trae la solución. Por eso la importancia, por eso también la importancia de tener buena comunión con el Señor. Nadie lo sabía, pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que David, que era un muchachito como de 18 años o 20 años, era pastor de las ovejas de su padre, era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y yo digo eso porque cuando Dios lo escoge y lo manda a ungir como rey, le trajeron los hijos de ese no es, aquel, tampoco ese no, ese menos, aquel, no, tampoco, no, ninguno de esos, falta uno. Lo mandó a buscar y era David. David vivía en la presencia de Dios. David halló gracia en el corazón y en los ojos de Dios. Dios se sintió atraído por la valentía, la fidelidad y cómo buscaba la presencia de Dios en su vida. Amén, iglesia. Entonces, Dios trae la solución. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, dice: entonces habló David en la presencia de Dios. Habló David, perdón, a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué harán
¿Lo van a matar, lo van a dejar vivo o le van a dar alguna recompensa o no le van a dar nada? No importa, yo lo que quiero saber es qué van a hacer con él. Y entonces, David entendió que la guerra era espiritual, mis amados en Cristo. David entendió y tuvo el discernimiento para darse cuenta que los espíritus de las tinieblas, los demonios y hasta el mismo Satanás estaban detrás de los filisteos. Pero también estaba firmemente seguro en un acto de fe, de confianza en el poder y el respaldo de Dios, que Dios le daría la victoria. Dice la escritura seguidamente que el rey Saúl tenía miedo. Y entonces le dijo a David: muchacho, tú no puedes pelear con el gigante. Él es un paladín, es un hombre de guerra desde su juventud. Y tú eres un muchacho sin experiencia. Saúl dio una respuesta en la carne. Saúl no tenía una buena comunión con Dios. Saúl no tenía total confianza en Dios. Y por eso le dio esa respuesta. Él es un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho sin experiencia. Y mire la respuesta de David: Señor mi rey, yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o veía un oso y tomaba un cordero de la manada, yo lo libraba y salvaba el cordero. Y si la fiera se levantaba contra mí y me atacaba, yo la agarraba por la quijada y la mataba. Eso lo hacía yo, pero nadie sabe. Ni él se lo contaba a nadie. ¿Sabe por qué estaba pasando eso en la vida de David? Dios estaba entrenando, estaba preparando a David para el encuentro con Goliat. Mientras el mismo rey tenía miedo, el ejército de Israel, los hermanos mayores de David tenían miedo, Dios trajo el menor, el que no tenía experiencia en guerras ni en manejar espada, pero tenía una experiencia tremenda en la oración y en la comunión con Dios. Tenía una experiencia tremenda de lo que es vivir, caminar y actuar en el Espíritu y por medio de la fe. Y entonces le dijo eso, y en el primer libro de Samuel 17:36 sigue respondiéndole David al rey y le dice: fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, yo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de esos, será como un oso, será como uno de los leones que venían a robarse en los corderitos, a devorarlos. Este filisteo va a ser como uno de ellos porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Yo creo que ustedes van a compartir lo que les digo ahí. Para mí, eso es una expresión y una demostración de fe de ese jovencito David, como ni ustedes ni yo la tenemos. Yo creo que si entra un oso por ahí, nosotros salimos todos por el techo. Se nos acabó la fe. Se nos acabó la fe. Y me imagino a todas las señoras gritando: ¡el oso, el oso, el oso! Porque son muy nerviosas. Pero eso es fe. Creer que Dios puede hacer lo que para nosotros es inalcanzable. Le damos un aplauso al Señor. Creamos que Dios puede hacer maravillas. La Biblia dice que Él abre camino donde no lo hay. Dios todo lo puede. Dios es nuestro Dios de lo imposible para nosotros. Filipenses 4:13 nos dice a ustedes y a mí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da el poder para romperle las mandíbulas al oso, al tigre, al león, a lo que venga delante de mí, si tenemos la confianza. Dios no nos va a desamparar. Mi Biblia Reina Valera del 60, para mí, en la epístola de los Hebreos, dice el Señor: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creen eso? Entonces seamos como David. Por más grande que sea, por más experiencia que tenga en la guerra, venga a ver de a cómo nos toca, cuántos somos. Usted viene con jabalina, viene con escudo de bronce, con una lanza más grande que usted de hierro, pero yo vengo con 4 peditas, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ganó. Y ganó.
sin mucho esfuerzo. No hubo una gota de sudor en David porque miedo no tuvo. Para mí, David en todos los pasajes de su vida demostró que no conoció nunca el miedo. Lo que sí conoció muy a fondo fue el temor a Dios. Amén. Entonces dice la escritura que David corrió, fue a la orilla de la quebradita, sacó 5 piedritas lisitas, sacó su honda de la bolsa y se le vino al filisteo, y el filisteo le dice: ¿usted qué? ¿Por qué viene a mí? ¿Me crees que soy un perro o qué? Vienes a mí con palitos y con piedritas. Te voy a matar y voy a dar tus huesos y tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y le contesta David, parafraseando, ¿no? A lo Luis Parra le dice: ¿eso cree usted, grandulón? Yo soy pequeñito y tengo 5 piedritas, pero ya verán lo que le pasa. Lo voy a matar, porque Jehová de los ejércitos lo va a entregar en mi mano, y yo soy el que voy a entregar sus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo, y le cortaré la cabeza, y hoy sabrá la tierra que en Israel hay Dios. Amén, amén y amén. Y hoy sabrá la tierra que en Torre Fuerte reina Dios. Y que aquí hay gente de fe, y que aquí hay gente de oración, y que aquí hay gente que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quieren ir a arrebatarle las almas a Satanás para entregarlos en las manos de Cristo para perdón de pecados y salvación eterna. Sean valientes y háganlo, iglesia. Amén. Así que, mis amados en Cristo, las victorias espirituales siempre se logran mediante los principios establecidos de Dios, con las armas que nos dio: oración, palabra y fe. Es más fácil de lo que creemos. Las cosas las hacemos complicadas nosotros. Ahora, hay cosas que ocurren que yo todavía no las entiendo. No las entiendo. Por ejemplo, para la gloria del Señor, cuando teníamos esa iglesia que tenía muy buena membresía y todo eso, Dios me usó por su misericordia para hacer muchas cosas lindas. Sanó muchos enfermos de cáncer, cáncer en la nariz, problemas de riñones, gente poseída de demonios, de esposos que habían abandonado a sus esposas. Dios me usó para restaurar esos matrimonios, pandilleros que salieron de las pandillas y se convirtieron. Muchas cosas, cáncer, diabetes, de todo hizo Dios. Yo tengo un problema físico y llevo años pidiéndole a Dios que me sane. No entiendo por qué, pero creo que en este momento estoy recibiendo un pensamiento por qué, y es para la gloria del Señor. Como Dios nos usa tan grandemente para su gloria, pero nosotros somos carne y las fortalezas se forman en la mente por la carne y por obra del enemigo. Por más que oremos y leamos la palabra, hay que estar siempre alertas. Primera de Pedro 5:8, velad permanentemente, porque vuestro adversario, el diablo, anda como rugiente, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar alertas. Pero Dios siempre nos pone un aguijón en el cuerpo para que a través de ese aguijón, a través de ese dolor, a través de esa deficiencia física, nosotros podamos estar conscientes de que somos débiles, de que tenemos necesidad de Dios cada minuto de la vida, y por eso necesitamos clamar a Él. Y cuando clamamos y le pedimos, no es que Dios no nos quiera responder ni que nos odie, es que nos dice: bástate mi gracia, bástate con la salvación que te regalé, y vive con el dolor para gloria de mi nombre. Amén, iglesia. Así es como funciona esto. Ahora, nuestras armas Dios nos las da para destruir fortalezas. Yo no sé cuántos aquí tienen fortalezas, todos, pero no sé cuántos, porque no sé cuántos hay. Pero todos tenemos fortalezas.
Cuando yo no conocía al Señor, una de esas fortalezas que yo tenía, una atadura terrible, era el mal genio. Y eso lo tenemos todos, unos más que otros, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que lo podamos llamar fosforito? Todos, hermanos, todos tenemos mal genio. Cuando yo era más joven, había una canción de un artista mexicano que ya murió. ¿Cómo era que se llamaba? El que era alcohólico. José José. Y esa canción él decía, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, pero ahora soy un volcán apagado. Eso pasa con el cristiano. Dejamos el mal genio y pasamos de ser un volcán en erupción, un volcán apagado. Tranquilos. Y con esa tranquilidad del Espíritu de Dios y el fruto del Espíritu de Dios, sorteamos situaciones muy difíciles, lo más de rico. Créanmelo. Amén, iglesia. Entonces, escuchen esto. Detrás de todas las personas que se oponen a Dios, a Cristo, al Evangelio, a la iglesia, están los poderes invisibles de las huestes espirituales de maldad, Satanás y los demonios. Eso es innegable. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 4 dice la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando yo preparaba este mensaje, inmediatamente pensé y dije, qué clara está la palabra de Dios, como siempre. Clara, contundente, puntual, determinante, poderosa. Voy a volverlo a leer más calmadamente para que ustedes lo asimilen. Porque las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos dio para las batallas espirituales como cristianos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí no hay sacramento, aquí no hay mandamiento, aquí no hay misa, aquí no hay religión, aquí no hay pastor, ni papa, ni cura, ni monja. Nada de eso tiene poder. Dice que son poderosas en Dios. El poder es de Dios. Y ese poder de Dios siempre está disponible para actuar a su favor, iglesia. Para actuar a mi favor, si es que caminamos rectamente delante de Dios. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas. Por ejemplo, me da la impresión de que aquí hay unos cuantos que cuando salen agotados del trabajo, especialmente en el verano, tienen que irse a tomarse unas 5 chelitas. Ahí hay una fortaleza. Y seguramente usted está pensando, no, pastor, usted llevará 30 años predicando, pero yo también sé Biblia. Y la Biblia dice que lo que condena a Dios es la embriaguez. Sí, pero yo le tengo una respuesta en Romanos capítulo 6. Dice el Señor que el que se deja dominar por lo que le gusta, esclavo es de lo que lo domina. Así sean 5 cervecitas. ¿Lo están recibiendo? No, la gente tiene la tendencia a sacar el texto del contexto y eso es una práctica típica de las sectas. Pero la interpretación bíblica, la hermenéutica, se hace un versículo con otro, un pasaje con otro, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados en Cristo, ¿para qué nos sirve beber si no nos edifica en nada? En nada, no nos sirve para nada. Lo contrario, se presta para conversaciones que no son tan agradables, se presta para no hablar. No, vamos a tomarnos la cervecita, pero no hablemos de Dios porque como estamos con cerveza, eso es pecado. Tan santos, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra santo en la Santa Biblia? Traducido del griego a nuestro idioma, quiere decir separado, puesto aparte. ¿Separado de qué? Separado de las prácticas mundanas para servirle al Cristo de la gloria. Por lo tanto, un verdadero cristiano no tiene nada que ver con el mundo. Estamos totalmente comprometidos para el reino de Dios. Ahora, como ese poder viene de Dios,
Ese poder que viene de Dios para destruir fortalezas es para destruir todo argumento en contra de Dios y su divina palabra. ¿Cómo un cristiano puede debatir una persona que lo ataque? Mire, hermanos, a los católicos los están preparando de una manera especial, casi como los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, para resistir el evangelio. Y saben Biblia, me los he encontrado, saben Biblia, pero se la sacan de la manga como siempre. Pero cuando usted sabe Biblia, usted puede debatir, pero sin que haya alegatos, sin que haya acaloramiento, porque Dios condena eso. Las epístolas de Juan, el Señor dice que la palabra de Dios no es para discutirla, sino que nosotros debemos de responder con el sabor del Evangelio, el amor de Dios, el amor de Cristo, la ternura, la suavidad del Espíritu Santo, para destruir todas esas fortalezas. El enemigo, sus huestes de maldad, los demonios, trabajan arduamente para levantar fortalezas en la mente de las personas, los pensamientos, mis amados en Cristo, para que piensen en contra de Dios. Yo no creo en eso. Es que yo, ¿por qué tengo que creer? Yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, yo ¿por qué me voy a ir al infierno? Si él es fanático, pues allá él, pero yo no me voy a meter en esa barca. Y les impiden creer. Por eso existen los ateos, por eso existen los gnósticos, por eso existe la gente que sin leer la palabra la ajusta, la ataca y la desprecia, la pisotea. Por eso, porque hay un espíritu que les impide creer. Ese espíritu es de incredulidad. Así que entonces todos necesitamos conocer la palabra para no dejarnos engañar. Cuando estábamos en aquella religión de la que todos venimos, estábamos engañados. Pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de sacudirnos, nos sacó de ahí y ahora, iglesia, tenemos que aspirar a crecer en la gracia, crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Estudiando, leyendo la palabra todos los días, leer la palabra pausadamente, no leerla atropelladamente, hermano, a 500 millas por segundo, suavecito, saboréela, saboréela, tómele el buen sabor de la dulzura, de las maravillas de la palabra de Dios. Degústela. ¿Se acuerdan Isaías cuando vio el rollo y le dijo, ve ese rollo, cógelo y cómetelo? Y se lo comió y le dice Dios, ¿a qué te supo? Y dice, Señor, es más dulce que la miel. Esa es la palabra de Dios, llena de dulzura celestial. Así que, iglesia, necesitamos conocer la palabra de Dios, porque si la oración es poderosa, la palabra también es muy poderosa. Dice el Señor que es más cortante que espada de doble filo, que es vida, es justicia, transmite sabiduría y con ella podemos derribar todos los argumentos posibles que nos presenten. Colosenses capítulo 4 y versículo 6, allí dice el Señor, sea nuestra palabra siempre con gracia, agradable, sazonada con sal. Ay, no me diga, pastor, que era que el Señor era chef. No, no era chef. Lo que pasa es que como Él es omnisciente, todo lo sabe, sabía que para nosotros era más fácil asimilar si nos dice la sal. La sal aquí es un símbolo de la palabra. Cuando ustedes o yo nos sirven un alimento sin sal, es insípido, no tiene sal. Esto no sabía nada. ¿Qué le pasó, mija? ¿Cuántas veces pasaron hoy la telenovela de Simplemente María? Y se le olvidó ponerle sal. ¿Verdad? No sabe la comida, es simple, insípida, no es sabroso comer al menos con un poquito de sal. Entonces, cuando el Señor dice allí que su palabra sea sanada con la sal, sea sazonada con sal, es decir, que lleve el buen sazón, el buen sabor del evangelio, de la palabra de Dios, iglesia. Eso hay que dárselo a los otros para que sepan que nosotros degustamos la palabra de Dios. Así sabemos cómo es que tenemos que responderle a cada uno, para que sea la palabra la que redarguya y destruya esos argumentos de las tinieblas, con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser un canal, como me gusta decirle al Señor, como le dijo el Señor a Aarón,
Yo quiero, Señor, que tú limpies, que purifiques, que santifiques, que descontamines mi boca, mi lengua, mis labios. Úsame, Señor, para que yo te pueda servir hoy como si fuera la boca tuya, para que tú le hables a tu pueblo y ellos reciban bendición. No se puede uno con aspirar así a lo más alto, a Dios. De allá es que viene lo bueno, bueno. De la presencia de Dios, del trono de la gracia, del corazón del Señor. Pero hay que pedírselo, por eso dice, busquen y hallarán, golpeen y se abrirá, pedid y se os dará. Pero si no lo hacemos, pues no lo vamos a conseguir. Entonces Dios nos está diciendo que nuestras palabras siempre deben llevar ese buen sabor del Evangelio, caracterizándolas por el amor de Dios. Con ternura, uno tiene que decir las verdades con el amor de Dios. De pronto yo he sido hoy muy fuerte, muy directo, pero como ustedes ya son cristianos bien maduros, a ustedes nada les afecta, nada les duele porque ya tienen bagaje en la vida cristiana y pueden tolerar el sacudón. Amén. Todos esos argumentos oscuros de las tinieblas, mis amados en Cristo, nosotros los derribamos en el nombre del Señor con la palabra, la oración, para honrar al Señor, para honrar a nuestro Salvador Jesucristo, para que un día nosotros estemos preparados, habiendo hallado gracia delante de Dios, habiendo guardado su palabra, esforzándonos por vivir en obediencia, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Señor, ayúdame para que yo no me adelante. Ayúdame, guíame, Señor, para que tampoco me retrase. Ayúdame para que no me guíe ni a la izquierda ni a la derecha. Señor, por favor, susténtame, porque yo quiero permanecer debajo, en el centro de la nube de tu gloria, de tu divina y perfecta voluntad, para hallar gracia de tus ángeles, delante de tus ojos, y yo poder recibir la bendición de la victoria en Cristo, por Cristo y para gloria de Cristo. Amén, amén y amén. Y segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 es para rematar la costura y que no nos queden cabos sueltos. ¿Cuántas aquí saben de costura? Todas. Crochet y punta de ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Punto de cruz. Sí. Bueno. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensamiento que ocurre mucho en los cristianos. Llega el domingo la hora de ir para la iglesia. Ay, papito, vaya solo con los niños, que es que yo estoy rendida. Me duele aquí, me duele aquí. Ay, estoy cansada, no dormí bien. Vaya con los niños. Mamita, no, levántate que el Señor te va a quitar el dolor del tobillo en la iglesia. Hoy hay sanidad, hoy hay de parte de Dios bendición, no te pierdas. Vamos, vamos, mamita, vamos, mira, voy a hacerte un cafecito mientras te levantas y te bañas, y yo te llevo un cafecito caliente, un cafecito colombiano con azúcar salvadoreña. Esa es la mejor mezcla que puede haber para tomar café en la mañana, en el nombre de Jesús. Y anime, no desanime, exhorte, motive la gente, hágale sentir deseos de estar en los atrios del Señor, porque después de muertos ya no los vamos a tener. Hay que aprovechar la oportunidad cuando estamos amaneciendo y estamos vivos para gloria del Señor. Llevando cautivo todo pensamiento al Señor. ¿Tengo pereza? No, yo venzo la pereza en el nombre de Cristo Jesús. Es que toda la semana he estado en culto, mañana también voy a estar en culto para la gloria de Cristo Jesús. Cristo no necesita de mí, pero yo necesito de Cristo. Ahora, creo que con este mensaje ustedes han entendido que Dios nos quiere enviar a una misión muy especial. Primero con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted no puede derribar las fortalezas de una persona cuando usted está lleno de fortalezas en espíritu, alma y cuerpo. Identifique sus fortalezas y comience a llevar cautivo todos esos pensamientos y cosas cautivas, atados, para entregárselos al Señor. Renuncia a eso.
Haga autoridad del nombre de Cristo, del poder de su sangre, el poder de la palabra y el poder de la oración. Ato estos pensamientos negativos, toda inclinación negativa, todo impedimento, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda. Lo ato y con la autoridad que Cristo me ha dado como hijo de Dios, yo echo esos espíritus fuera de mi vida y les ordeno que nunca regresen a mí en el nombre de Jesús. Y sigue orando, hermano. Ejerza la autoridad que le ha dado el Padre, la autoridad que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces Dios nos está enviando a esa misión y ninguno de nosotros debemos negarnos si somos verdaderos cristianos. Escuche esto: servirle a Dios no puede ser una carga para usted ni para nadie. Servirle a Dios es un privilegio que muchos desprecian. No lo desprecie ninguno de ustedes. Amén. Pero para hacerlo de manera eficaz y agradable al Señor, necesitamos hacer lo siguiente. Primero, no proceder en actitudes carnales por fuerte que sea la ofensa. Esforcémonos por ser espirituales. Tengamos claro y pongámoslo en práctica todos los días que nuestra lucha no es contra huestes, que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, y que Dios nos equipa con armas espirituales de alto poder: la palabra, la oración, la armadura de Dios. Si el enano Goliat iba con armadura, era de hombres, pero la armadura que Dios le ha dado a usted y a mí es una armadura divina, es del cielo, es especial para resistir a los demonios, para recibir la victoria. Nuestro testimonio como verdaderos creyentes debe ser de fe y de obediencia en Cristo Jesús y de humildad al servicio del Señor. Hay que servir con humildad, iglesia. Que no haya competencia ministerial en ningún ministerio. Ser humildes. Recuerden que nadie merece un ministerio. Si Dios nos lo da, es para servirle a Él, y para que Él lo reciba con agrado, hay que hacerlo con humildad, con amor y buena voluntad. Y por último, firmeza en la fe. Con la fe era que el muchacho David mataba a los osos, los leones, los tigres, las panteras y todo lo que se le atravesaba. Con la fe mató al grandulón del Goliat y le dio la victoria a Israel. Honró a Dios porque le dijo a ese gigante: hoy usted va a morir, Dios me lo ha entregado, le voy a cortar la cabeza y voy a entregar sus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo, y en la tierra todo el mundo sabrá que en Israel hay Dios. Todo lo que usted haga, que sea para que el mundo se entere de las grandezas que Dios hace en Torre Fuerte. Que en Torre Fuerte existe la presencia del único, verdadero, justo y poderoso Dios. Dios nos está ofreciendo la oportunidad de servirle, pero no nos manda así como. No, Él nos prepara. Él nos entrena como entrenó a David con el oso y el león, con las fieras del campo. Nos prepara con la palabra y nos provee de armas espirituales muy poderosos para usarlas contra Satanás y los demonios. Como si esto fuera poco, Torre Fuerte, Dios nos hace una promesa maravillosa. Nos ofrece su compañía. Estamos armados y fuera nos dice: tranquilo, que yo voy a estar con usted. Mateo 28:20, la parte final del versículo dice: yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué temer? Así vengan 50,000 Goliats, no teman. Dios está con usted, con un soplo los derriba. Pero ustedes y yo tenemos que ser personas de oración, de humildad, ser agradecidos con Dios. Él mueve montañas, Él quiere usarnos. Dispongámonos. Dígale: Señor, aquí estoy. Y si usted quiere disponerse para el Señor y venirle a ofrecer su espíritu, su vida, su corazón, su alma, véngase para acá y ofrézcaselo al Señor ahora, en el nombre de Jesús. El que quiera venir, este es el momento. Quiere derribar fortalezas, venga, derríbelas aquí.
en el altar, en el lugar santísimo del templo hoy es este. En el lugar santísimo del tabernáculo estaba la Shequina, que era la gloria de Dios. De allí salía la presencia de Dios para ministrar el pueblo de Israel. Hoy sale de aquí, del lugar santísimo. Por eso hay que tener tanto respeto por el púlpito y por el lugar donde se predica y se adora a Dios. Creo que todos están bien, las fortalezas fueron derribadas, los amo en el Señor, que Dios los bendiga, los acompañe, los proteja, les conceda todos los sueños, los deseos de su corazón, que de las cosas maravillosas, grandes y bonitas que Dios ha hecho, a ustedes les conceda las mejor. Los bendigo en el nombre de Cristo y que todo les salga bien esta semana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, Torre Fuerte.